¿Ahí me escuchan bien? Bueno, voy a empezar. Les comentaba que les agradecía por la invitación, aprendí mucho realizando esta plática. Voy a jugar un poco al abogado del diablo, sobre todo porque escuché la plática anterior con el doctor Sulaiman, quien comentaba acerca del riesgo trombótico, así como que no se trombosan, pero pues vamos a ver en qué cantidades se trombosan los pacientes. Eh, con qué frecuencia y, bueno, cuáles son los riesgos asociados a esto. Una pequeña reseña, porque más adelante Jesús les va a hablar una reseña histórica mejor realizada que la mía. En 1978 fue la primera vez que se publicó, o bueno, que nació un bebé a través de la fertilización in vitro. Esto fue en una mujer de 30 años, que ya llevaba 9 años insistiendo con embarazarse. Esto quiere decir que, pues, en 1978, pues las mujeres esperaban embarazarse en una edad muchísimo más temprana, así para sus 21 años la paciente ya tenía problemas para embarazarse, quiere decir que ella quería embarazarse desde antes de los 20 años, cosa que ha cambiado muchísimo ahora. Como hemos escuchado durante el Congreso, pues las mujeres que llegan a este tipo de terapias asistidas, pues ya sobrepasan los 40 años. Para el 2019, la Comunidad Europea había reportado que en toda Europa había más, bueno, en 40 países de Europa había más o menos un total de 1.500 clínicas de reproducción asistida con más de 1 millón de tratamientos. Y pues para hoy en día, más de 8 billones de bebés han nacido por medio de estas técnicas de reproducción. Y desde entonces han cambiado muchísimo los tratamientos, sobre todo a nivel hormonal. Aquí en 1980, pues es la primera vez que se empiezan a medir las reservas ováricas de las mujeres que querían embarazarse. Y bueno, sobre todo respecto a los tratamientos, cómo han ido cambiando, por ejemplo, desde hormonas que son altamente purificadas, recombinantes, de más larga duración, etcétera. La fertilización in vitro conlleva diversas fases. Yo me voy a enfocar un poquito más en la hiperestimulación ovárica, porque pues es lo que se ha asociado con el riesgo trombótico. En 1965 se reportó por primera vez este fenómeno trombótico en pacientes después del utilizo de gonadotropina coriónica humana. ¿Por qué pongo estas imágenes? Porque así como en 1965 ocurrían guerras y había racismo, pues el mundo no ha cambiado mucho desde entonces y tampoco el riesgo trombótico. Muy bien, entonces, hablando de la estimulación ovárica controlada, ¿qué es lo que es? Es pues el tratamiento principal para poder obtener los ocitos después de la inseminación y lo que conlleva es la administración exógena de FSH, LH o de agonistas, agonistas o antagonistas de la hormona liberadora de gonadotropina. Y el problema o el factor de riesgo que está asociado con estas hormonas es pues una respuesta excesiva del ovario a estas gonadotropinas exógenas. El ciclo de la fertilización in vitro pues conlleva diversas fases, como ya lo estuvieron viendo. Esta no es mi área de confort, pero lo que les puedo decir aquí es que cada fase lleva cierto riesgo de eventos trombóticos. Por ejemplo, en la estimulación ovárica, el hecho de que los estrógenos se eleven hasta más de 20 veces es lo que durante esa fase provoca el riesgo trombótico. En la segunda fase, para prevenir, en caso de que se tenga que prevenir la ovulación temprana, pues el uso de antagonistas de la gonadotropina coriónica humana.
En la tercera fase, el uso de agonistas, perdón, en la anterior eran los antagonistas, en esta son los agonistas de esta hormona, con la finalidad de madurar a los ocitos. La cuarta fase la pongo entre paréntesis porque en realidad el tipo de reinserción perdón, el tipo de retiro del óvulo, pues en realidad lleva técnicas que no conllevan tanto riesgo trombótico. Por ejemplo, no es una cirugía abierta, casi siempre, por lo que pude leer, son al máximo cirugías laparoscópicas que no requieren tanto reposo, que en este caso, pues, una cirugía mayor y el reposo absoluto es lo que conlleva un mayor riesgo trombótico. Por eso lo puse entre paréntesis. Y finalmente la fase lútea, que el soporte de la fase lútea, que es cuando se da progesterona con o sin estradiol, y en algunos casos la gonadotropina coriónica humana. Y después de todas esas fases, si se logra el embarazo, pues el embarazo es la cereza del pastel para el riesgo trombótico, porque como ya sabemos, pues el solo simple hecho del embarazo ya conlleva un riesgo trombótico. Muy bien, entonces hablemos un poco de números. En este metaanálisis se analizaron 21 artículos en los que se vio la incidencia, la incidencia, prevalencia y sobre todo el tiempo de presentación del tromboembolismo en estas pacientes. Y pues comparado con las personas que no son sometidas a este tipo de fertilización in vitro, pues el riesgo es, la frecuencia de tromboembolismo venoso es de 0.8 hasta 25 por mil, comparado con 0.15, 2.5 por mil en un embarazo normal. Los estudios más o menos redondearon un 2.18% de riesgo de presentación de trombosis, sobre todo tromboembolismo venoso en la fase anteparto. El tromboembolismo venoso, también aquí se estudió el tiempo de presentación y los estudios reportaron que es la mayor parte de ellos en el primer trimestre, llegando a tener un riesgo de hasta 10 veces lo esperado para una mujer que tiene un embarazo normal. Y aquí reportan un riesgo, lo que les comentaba de que el embarazo conlleva ya otro riesgo, porque si hay una fertilización in vitro fallida, no aumenta el riesgo como cuando sí es una fertilización in vitro exitosa, o sea que ya lleva un embarazo. Esto lo reportó el metaanálisis, sin embargo, otro estudio italiano lo comparó el evento trombótico en estas pacientes con ciclos insatisfactorios comparados con los ciclos exitosos, y en los ciclos insatisfactorios fue del 1.3 comparado con un 9.4. Esto les dio pues una significatividad únicamente por la comparación de los números, pero en realidad como riesgo pues no fue mayor, no estuvo en este caso no lo pudieron relacionar el riesgo con tener una fertilización exitosa. Y para esto, pues existen la coexistencia de trombofilia, también la reportaron, que conllevaba un 40% de estas pacientes que tuvieron un evento trombótico, pues el 40% tenían una trombofilia de base. Muy bien, el tromboembolismo venoso es muchísimo más frecuente que el tromboembolismo arterioso, más o menos en unas 3/4 partes, el 70% de las pacientes que van a tener un evento trombótico es venoso comparado con el 30% de los eventos arteriales. Sin embargo, los eventos arteriales son mucho más graves, que pueden llevar hasta la muerte, sobre todo si se trata de ictus o de infartos, aunque la verdad la tasa pues es mucho más baja. Y respecto a la localización, bueno, la prevalencia estimada en total de este estudio es también
bueno, son todos los estudios que reporta esta revisión. Fue aproximadamente del 0.5% por cada, o 1.6 por cada 100,000 ciclos realizados. Entonces, el tiempo de presentación de la trombosis fue de 26.6 días después de la administración de la gonadotropina coriónica humana para la inducción de la ovulación. Y aquí lo que les señalo en esta tabla, lo más importante es que los eventos trombóticos suelen ser sobre todo de miembros superiores o tromboembolia pulmonar, y esto tiene que ver por el mecanismo que les voy a explicar más adelante. Hablaba el doctor anterior del riesgo asociado a los estrógenos, que el riesgo es bajo. En realidad, aquí en este análisis se comparó cuál es el riesgo de tener un evento trombótico dependiendo del tipo de hormona que se utiliza. Y como pueden ver en esta tabla, bueno, en esta forest plot, absolutamente todos los tratamientos sobrepasan el 1 de riesgo. Entonces quiere decir pues que todos conllevan cierto riesgo, pero hay algunos que incrementan muchísimo más. Por ejemplo, el uso de un estradiol con un progestágeno de tercera generación aumenta doblemente el riesgo de un tromboembolismo venoso comparado que si se usa el estradiol con un progestágeno de segunda generación. Y aquí lo que podemos ver, quiero que vean como el odds ratio ajustado, que es el triangulito. En este caso, el levonorgestrel da un riesgo de 2.38 de todos estos tratamientos, pues es el que menos riesgo da. Perdón, Y la ciproterona, por ejemplo, o esta drospirenona, no son los fármacos que utilizo normalmente. Bueno, estos conllevan 4 veces más riesgo de un tromboembolismo venoso. ¿Qué hay respecto al uso de embriones congelados o no congelados? Bueno, también hay estudios respecto al riesgo trombótico y este tipo de embriones. En este estudio que comparó la implantación de embriones congelados, de embriones no congelados y de embarazos normales, ¿no? Entonces fueron a más de 900,000 pacientes, y lo que podemos ver aquí es la incidencia de tanto de tromboembolismo venoso como de embolia pulmonar. Entonces, la línea azul, en este caso, del tromboembolismo venoso representa un embarazo normal comparado con una con una fertilización in vitro de embriones congelados y una de embriones no congelados. Entonces, lo que podemos ver aquí es que definitivamente el riesgo es mayor cuando los embriones son no congelados comparado con un embarazo normal. Aquí no hubo diferencia significativa entre un embrión congelado y un embarazo normal. Y en este lado, el embolismo pulmonar o la tromboembolia pulmonar la compararon tanto con la fertilización in vitro con embriones congelados y normales, y con los embarazos normales, y pues como pueden ver la incidencia de tromboembolia pulmonar fue del 0.03 al 0.32, pues que es casi 10 veces, ¿no? De lo esperado para un embarazo normal. Este es un resumen. En esta tabla se pueden resumir los eventos trombóticos, y aquí lo que quiero que vean es que la incidencia con un embarazo normal, esto es en el periodo también posparto, pues es de dos veces, el riesgo es el doble. En cambio, con embriones transferidos es hasta 4.6,
que representa una diferencia significativa y sobre todo en el primer trimestre. En el segundo, tercer trimestre y en el posparto, pues en el segundo y tercer trimestre no cambia, en el posparto sí, aquí sigue siendo significativo. Y pues el análisis multivariado, después de ajustar todo, el riesgo en el primer trimestre con embriones no congelados fue del 8.9 veces. Entonces, pues efectivamente es más elevado comparado con el uso de embriones congelados. Aquí el total de eventos fue 3.4 veces mayor. Sin embargo, cuando lo analizaron dividido por trimestres y en el periodo posparto, pues ninguna de las diferencias fue significativa. Tampoco como análisis multivariado, en realidad el hecho de transferir embriones congelados, pues no conllevó un riesgo mayor de trombosis. Muy bien, ¿y cuáles son los factores de riesgo de la fertilización in vitro para la trombosis? Bueno, una agresión, una estimulación muy agresiva, elevados niveles de estradiol, el uso de la gonadotropina coriónica humana como un potenciador, el que haya un embarazo, que haya embarazo múltiple y el uso exógeno de estrógenos en el caso de cuando se realiza la transferencia embrionaria de embriones congelados. Entonces, como ven, pues la mayor parte es relacionada al uso de las hormonas, pero particularmente el factor de riesgo más importante para desarrollar un evento trombótico en este tipo de pacientes, pues es en aquellas que desarrollan un síndrome de hiperestimulación ovárica. En el primer metaanálisis que les mencionaba, estudio que es un estudio sueco del 2012 que incluyó más de 900,000 pacientes. En este estudio, pues se comparó a pacientes que se embarazaron normalmente y aquellas que se embarazaron asistidamente, y pues el riesgo de tromboembolismo venoso en el primer trimestre en aquellas que se embarazaron sin asistencia fue de 0.2 por cada 1,000, de 0.8 en aquellas que no tuvieron síndrome de hiperestimulación ovárica, y en aquellas que tuvieron el síndrome de hiperestimulación ovárica la incidencia se aumentó hasta el 16.8%. ¿Cuál fue el riesgo entre una paciente que no desarrolló este síndrome con una que desarrolla el síndrome? Se compara del 5 veces el riesgo comparado con 100 veces el riesgo de desarrollar una trombosis durante este síndrome. Entonces, ¿qué es el síndrome de hiperestimulación ovárica? Bueno, está caracterizado por el aumento de los ovarios, por la gran cantidad de folículos que se forman. Hay un incremento en la permeabilidad vascular que provoca una pérdida en el tercer espacio, y esto provoca estasis venosa, disminuyendo el flujo sanguíneo, aparte de algunos factores de la coagulación que les voy a mencionar más adelante. Entonces, esto básicamente es el síndrome de hiperestimulación ovárica. Cuando es moderado o severo, incrementa significativamente sea el riesgo arterioso que el riesgo venoso de un tromboembolismo. Y bueno, aunado a esto, aunado a esto que sería el principal factor de riesgo para una trombosis, pues existen otros factores de riesgo que pueden incrementar el riesgo de trombosis, como la obesidad, el hecho de que la paciente tenga una trombofilia de base, que sea fumadora, que tenga inmovilización, la edad avanzada materna y el síndrome de ovarios poliquísticos. Estas son las categorías en las que se divide el síndrome de hiperestimulación ovárica. Va desde muy leve, moderado, severo o muy crítico. La mayor parte, afortunadamente, de este síndrome se presenta entre un leve o moderado hasta en el 33% de los ciclos, y el grave ya hasta en 3 a 8% de los ciclos.
Como pueden ver aquí, como pueden ver en el síndrome de hiperestimulación ovárica crítico, pues aquí ya el tromboembolismo venoso forma parte de los síntomas, ¿no? Entonces, pues quiere decir que ya está en una etapa muchísimo más avanzada, pero no porque esta sea como parte del diagnóstico de un crítico, no quiere decir que desde la fase moderada severa, pues ya se esté formando el riesgo trombótico. Entonces, los síntomas, aparte de el cambio hormonal, la extravasación de líquidos, pues todavía se ve más aumentado por el hecho de que la paciente tenga náusea, vómito o liguria, y entonces todo eso pues va a incrementar la estasis sanguínea de las pacientes y por eso la hipercoagulabilidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede después de utilizar este tipo de hormonas? La hormona gonadotrópica, la gonadotropina coriónica humana exógena junto con la endógena de la paciente, pues va a provocar que haya este incremento en los folículos. Aquí el principal jugador para la extravasación de los líquidos, pues es por el factor de crecimiento endotelial, que es lo que va a provocar, pues, que, bueno, en realidad viene estimulado por estas hormonas y entonces es lo que va a provocar la extravasación. Aquí lo podemos ver, después de que hay esta extravasación o este incremento en la permeabilidad, ¿cuál sería el lugar hacia donde se va el líquido? Pues el líquido al tercer espacio, que puede provocar ascitis, hidrotórax y anasarca. Es por eso que está relacionado con los eventos trombóticos en miembros superiores por el incremento de la presión intraabdominal que impide el flujo torácico, entonces la éstasis principalmente pues se encuentra a nivel torácico. Entonces, por eso lo de la localización. Este síndrome, pues la verdad es que conjuga muy bien o traduce muy bien la tríada de Virchow, en la que hay un incremento en el riesgo trombótico por la éstasis, por la hipercoagulabilidad y por, en este caso, pues daño endotelial a partir de esta incremento de permeabilidad endotelial vascular. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el hiperestrogenismo durante la estimulación ovárica? Bueno, van a incrementar factores de la coagulación, factores en general, los estrógenos, por ejemplo, la obesidad, mayor estrógenos y hay mayor riesgo trombótico. ¿Y esto por qué es? Porque los estrógenos pueden incrementar per se factores de la coagulación como el fibrinógeno, el factor 8, el factor 5, el factor de von Willebrand, que todo esto asociado a la disminución de nuestras proteínas anticoagulantes, como la proteína C o la proteína o la antitrombina, pues van a provocar que haya un incremento en la hipercoagulabilidad. Y pues este incremento del factor 8 y el factor 5, como están tan elevados, lo que pueden provocar es una resistencia a la proteína C de la coagulación. Aumentan como consecuencia los dímeros D. Y también otra cosa importante es que está reducida la fibrinolisis. Entonces está reducido el TPA y el PAI-1. Y aparte de eso, en caso de que se utilice gonadotropina coriónica humana para la maduración, esto todavía contribuye más al incremento del daño vascular y en este caso exponiendo a la trombomodulina. Este estudio se los quise mostrar, no tiene que ver con el riesgo trombótico, pero tiene que ver con lo que sucede después de la administración de estas hormonas, sobre todo de la hormona liberadora de gonadotropinas. En esta tabla lo que pueden ver, se los dividí así por colores para que fuera un poco más fácil de verlo. Tenemos la fertilización in vitro al día 0
que en este caso lo que les estoy mostrando son los resultados de la generación de trombina. La generación de trombina es un estudio in vitro que se realiza para saber después de la activación cuánta trombina producimos. Entonces, en este caso, se hizo a nivel basal al T1, que fue después de 5 a 8 días después de la administración de hormona liberadora de gonadotropinas, al T2 y al T3, que fue antes y 2 semanas después de la administración de la FSH. Entonces, aquí lo que podemos ver es que especialmente el ETP, que es el potencial endógeno de trombina, que es toda una curva que se realiza durante este estudio. Toda esta curva es toda la expresión que conlleva los tiempos, cuánto tiempo te llevas en realizar este pico de trombina. El pico de trombina y todo el área bajo la curva de esta curva, pues es todo el potencial de generar trombina en este estudio. Entonces, aquí lo que podemos ver es que comparado con el control, un control tiene un potencial endógeno de trombina de 1400 comparado con una paciente con una paciente que simplemente es al basal, pues ya está aumentado en 1900. Y vean aquí cómo va incrementándose dependiendo de la administración de hormonas. ¿Qué fue lo que evaluaron en este estudio? Pues la ocurrencia de embarazo, de una fertilización in vitro exitosa. Y aquí lo que les estoy mostrando es el nivel de factores de coagulación. Entonces, comparado con el control, aquí al inicio no había incremento del factor octavo, el factor de von Willebrand y el fibrinógeno y los dímeros D, comparado con los controles. Sin embargo, después de la administración de las hormonas, podemos ver que, por ejemplo, el von Willebrand pues, se fue hasta 129. El factor 8 también incrementó de 100 más o menos hasta 140, que en realidad no son niveles muy patológicos, pero pues es para mostrarles cómo es el incremento. Y en este caso, pues de la trombomodulina, que es la que sí se mantenía hasta 2 semanas después de la administración de la FSH. En este otro estudio, lo que se estudió, miren, aquí está una gráfica, esto es el potencial de trombina. ¿Por qué les enseño este estudio? Este estudio no se hace en México, pero porque muchos estudios respecto al riesgo trombótico con hormonales, con anticonceptivos orales y todo esto, se ha hecho con este tipo de estudio. Entonces, en este estudio, lo que hicieron fue estudiar a 64 mujeres que se sometieron a terapia reproductiva asistida. Los dividieron en 3 grupos basados en el protocolo, en aquellas que utilizaron agonistas de la gonadotropina coriónica humana como trigger, en aquellas que utilizaron antagonistas y en aquellas que utilizaron antagonistas más la hormona liberadora de gonadotropinas. Entonces, lo que se hizo fue medir la generación de trombina al inicio, a la base, después de la ovulación y 7 días después, bueno, no de la ovulación, sino del trigger o de la administración de estos protocolos, y 7 días después de esto, que fue el T3. Y lo que otros estudios, aparte de la generación de trombina que realizaron, fue la medición de la proteína C, del factor octavo, fibrinógeno y de los dímeros D. Aquí lo que pueden ver es los resultados. En realidad esto es un índice que realizaron respecto al basal, al trigger y a los 7 días después del trigger en los 3 protocolos. Y lo que podemos ver pues es que sí hay un incremento, pero en realidad no es muy significativo. Un ETP de 1200 a 1500 en realidad no fue muy similar. Más o menos, perdón. Bueno, aquí está.
Más o menos fue el incremento fue de más 110 en nanomoles por minuto, que así se mide la generación de trombina con los agonistas y con los antagonistas de 171. Ay. Ok, y como resultados respecto al fibrinógeno, al dímero D y al factor octavo, pues aquí sí podemos ver que hubo un incremento de sobre todo al T3, al tiempo 3, después de 7 días del trigger, en el fibrinógeno de 3 a 2.8 y 7.3 respecto a los tres protocolos diferentes. El factor octavo, como de 106 a 142 con aquellos que utilizaron la hormona liberadora de gonadotropinas, de 104 a 151. Perdón, esto era con los agonistas, con los antagonistas y en los que utilizaron la hormona liberadora. También aquí cabe destacar, pues, cómo cómo va, en qué momento, que sería en el T2, es cuando tenemos los niveles de estradiol muchísimo más elevados, como pasan de 5 hasta 1600, dependiendo del protocolo, de 30 a 1700, y de 32 hasta 3000 con la hormona liberadora. Entonces, bueno, pues hubo esta asociación del incremento del estradiol junto con el incremento de los factores de la coagulación. Y bueno, ¿qué hay respecto a las pacientes que desarrollan el síndrome de hiperestimulación ovárica? En este estudio se comparó a 25 pacientes que tuvieron un síndrome de hiperestimulación ovárica grave con 25 pacientes que no lo tuvieron y se me va a acabar la batería, no puede ser. Y con, y con 25 controles. Entonces, lo que midieron fue los dímeros D, el factor tisular y el inhibidor del factor de la vía, el inhibidor de la vía del factor, olvídelo, el TFP1. Bueno, entonces lo que que hicieron fue monitorar esto. Déjenme, me conecto porque me puse nerviosa porque se me va a acabar la batería. Déjenme, me conecto. Esperen un poco. ¿Listo? Disculpen, cambio de escenario. Muy bien, entonces aquí lo que realizaron fue estudiar a las mujeres que tenían un síndrome de hiperestimulación ovárica grave, aquellas que lo desarrollaron, o más bien que también tuvieron una fertilización in vitro, pero no desarrollaron este síndrome, y las pacientes con normales, ¿no? Entonces aquí vemos cómo efectivamente se dispara la hipercoagulabilidad, la podemos ver por un incremento de los complejos trombina-antitrombina, que en una persona normal es de 1.9, en los controles que llevaron a cabo fertilización in vitro sí se aumentan, pero en aquellas con síndrome de hiperestimulación ovárica pues se suben hasta 7.2. ¿Qué es lo que sucede con el factor tisular? Pues también incrementa, pero no tan notoriamente, 75 en las pacientes normales, 78.6 en los casos
de fertilización, y hasta 108 en el síndrome de hiperestimulación ovárica. También aquí lo más notorio son los dímeros D, que pues en una persona normal de 32 pasa hasta 188. Entonces, pues, ¿qué es lo que concluyen? Que efectivamente hay un incremento en los dímeros D, en los complejos trombina y trombina, en el complejo protrombínico 1 más 2, que estos tres pues nos hablan de que está habiendo la formación de trombina. Estos tres marcadores, el dímero D, el TAT y el F1 más 2, eso es lo que nos miden. Y pues aparte de eso, los complejos plasmina-antiplasmina y el factor de von Willebrand comparado con los controles. Hay menor fibrinolisis, que fue significativa en las pacientes que desarrollaron este síndrome. Aquí lo podemos ver, 41 versus 51. Y pues también lo que estudiaron fue de estas pacientes, cuántas tuvieron un embarazo satisfactorio o la fertilización in vitro fue satisfactoria. Y pues aquí lo que asociaron fue que habiendo más incremento de la hipercoagulabilidad, o sea, de los dímeros D y de los complejos trombina-titrombina, estaba asociado con el que no hubiera embarazo. Muy bien, entonces, para hablarles un poquito más de estos estudios, lo que se estudió fue los cambios del factor de von Willebrand y los cambios del ADAMS13. El ADAMS13 es una molécula que se encarga de romper al factor de von Willebrand, todos lo tenemos, es algo normal, y lo que se estudió aquí o lo que se comparó es que con la hiperestimulación con estradiol, que pasaba de 154 hasta 5.000 picogramos, pues lo que se observó es que el factor de von Willebrand, tanto antígeno como actividad, pues incrementaba del 41 al 49%, mientras que por otro lado el ADAMS13, esta molécula que se encarga de romperlo, pues disminuía. Entonces tenemos ya incrementado el factor de von Willebrand y tenemos disminuido el ADAMS13, entonces pues lo que provocamos es que este von Willebrand aumentado no esté siendo cortado y es un factor de riesgo para la trombosis. También el factor de von Willebrand va siempre de la mano con el factor 8, entonces pues también incrementó en un 31%. Y en este estudio, aunque es muy pequeño, con 31 pacientes, pues 3 pacientes presentaron síndrome de hiperestimulación ovárica, y en este caso los niveles de von Willebrand, tanto antígeno como actividad, subieron del 64 y 63% respectivamente. Muy bien, entonces, hablando de otros factores de riesgo, como les había mencionado anteriormente, no nada más es la implementación de estas hormonas que son necesarias para este tipo de técnicas, sino que tenemos factores que pueden ser persistentes, congénitos o adquiridos, por ejemplo, las trombofilias, y un factor trigger o desencadenante que puede ser, en este caso, el síndrome de hiperestimulación ovárica, algunos otros como temporales o del comportamiento, como es la obesidad. Entonces, ¿qué es lo que se ha estudiado de trombofilia en este tipo de pacientes? Hay muy pocos datos, que lo más importante es que se tienen que individualizar a estas pacientes. En este estudio, que es un registro español, la primera autora es una italiana que trabaja acá, pero el registro es español. Entonces, este registro, principalmente español, lo que tuvo dentro fue a 41 mujeres con este tipo de técnica de reproducción asistida, y de estas 41 mujeres que tuvieron trombosis, les midieron la trombofilia. Lo que observaron fue que una paciente tenía deficiencia de la proteína S, una paciente tenía síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, 3 pacientes tenían heterocigosis para la mutación 5 Leiden, 2 para la mutación de la protrombina, y en heterocigosis
que eso pues es un riesgo menor, y una paciente tenía también heterocigosis tanto para el factor 5 Leiden como la protrombina. En realidad, la diferencia entre las pacientes que tuvieron una trombosis asociada a este tipo de terapias, en realidad con la corte de referencia no hubo una diferencia entre la prevalencia de aquellas que se trombosan, tienen más trombofilias de base, no lo encontraron en este estudio. Respecto al síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, no sé ustedes qué cantidad de pacientes vean con este síndrome. En realidad, yo pienso que pues sería como un motivo para buscar asistencia en la reproducción, porque estas pacientes pues tienen pérdidas recurrentes y no se pueden embarazar. Entonces, tener el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos interfiere en el impacto que hay de una fertilización in vitro, sí, sobre todo con el desarrollo del embrión y la implantación. En este caso, cuando hay fertilización in vitro, el dar niveles altos de estrógenos para la estimulación ovárica, pues exacerba este síndrome y puede incrementar el riesgo trombótico. Estos son algunos de los mecanismos en los que los anticuerpos antifosfolípidos contribuyen a las complicaciones del embarazo, y pues lo que pueden ver es que hay aumento en la infiltración de neutrófilos, mayor inflamación, se activa el complemento y pues hay disminución en las células formadoras del trofoblasto, y hay un incremento en la apoptosis de estas células, además de que las pacientes pues están a mayor riesgo de desarrollar preeclampsia. Este síndrome se caracteriza por trombosis arteriales o venosas o trombosis microvasculares y alguna comorbilidad obstétrica, como puede ser las pérdidas. Ahorita les voy a enseñar los criterios. Y con la persistencia de estos anticuerpos que se tienen que medir al diagnóstico y 12 semanas después. Entonces, ¿cuáles son los anticuerpos que se miden? El anticoagulante lúpico, los anticardiolipinas y el beta-2 glicoproteína. Los criterios de Sidney, que ya tienen bastantes años en uso. ¿Cuáles son respecto a los criterios obstétricos? Bueno, nos dice que debe de haber más de 3 pérdidas consecutivas antes de la semana 10 de gestación, al menos 2 pérdidas después de la semana 10, o la presencia de una pérdida del producto antes de la semana 34, o el hecho de que haya preeclampsia o eclampsia. Y más los criterios de los anticuerpos que ya les había comentado, que se miden 12 semanas después. Pero aquí quiero aclararles, o bueno, hacerles ver que aparte de esas pérdidas consecutivas de las que les hablé, pues también en las pacientes que están realizando fertilización in vitro, que tienen una pérdidas recurrentes de estos implantes, pues también es un criterio de morbilidad obstétrica para este síndrome. Entonces, hay que tener en cuenta estas fallas a la implantación pues, que ustedes realizan. Y pues con sus criterios de laboratorio que ya les mencioné. En noviembre del 2023 salieron estas nuevas guías para el diagnóstico de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Sin embargo, pues aquí lo que pueden... Aquí lo que pueden ver es que los pacientes... No, perdón, estos criterios lo que hicieron fue que incrementaron, por ejemplo, otros criterios diagnósticos. Sin embargo, hasta la fecha no son los que se usan. Se siguen utilizando los criterios de Sidney. Estos criterios en realidad se hicieron para poder adaptar un poco más a los pacientes dentro de estudios clínicos. Entonces, como para poderlos clasificar más y efectivamente más adelante desarrollar nuevos criterios en base a la prevalencia de unos síntomas. Por ejemplo,
Ahora ya se toma en cuenta en estos nuevos criterios si hay, por ejemplo, pericarditis o algún otro síntoma que no venía contado en cuenta anteriormente, pues para este síndrome. Y aquí en estos dominios que les llaman a esta clasificación, en el dominio 4 están los criterios obstétricos. Los criterios son lo mismo, más de 3 pérdidas fetales menor antes de las 10 semanas o una pérdida fetal temprana, la muerte fetal en la semana 16 o en ausencia de preeclampsia o con criterios de insuficiencia placentaria, el que desarrollen preeclampsia antes de las 34 semanas, y bueno, estos son los criterios, ¿no? En esta diapositiva lo que les dejo ver es este score de GAPS. Este score lo que nos ayuda es, dependiendo de la cantidad de anticuerpos que tienes, poder medir tu riesgo trombótico. Entonces, en este caso, las pacientes con ¿cómo se llama? Incremento en los anticuerpos anticardiolipinas es el criterio mayor, el que te incrementa mayor riesgo para desarrollar una trombosis, seguido por el lupus anticoagulant y la beta-2 glicoproteína. Existen también otros anticuerpos que son los anticuerpos antifosfatidilcerina o los anticuerpos antiprotrombina, pero todavía no se miden como se deberían de medir. Se están empezando a implementar la medición de estos anticuerpos, sobre todo cuando tienes, por ejemplo, un anticoagulante lúpico positivo, pero no tienes otros criterios para poder hacer el diagnóstico a la paciente. Entonces, en este caso, pues se están midiendo estos anticuerpos antiprotrombina. Otro de los criterios para este score, para poder valorar el riesgo trombótico, es la hipertensión arterial y la dislipidemia, que cada uno lleva un puntaje y dependiendo del puntaje, pues es el riesgo de trombosis, riesgo bajo, intermedio o alto riesgo cuando son mayor de 12 puntos. ¿Qué hay respecto al síndrome de anticuerpos antifosfolípidos en estas pacientes? Bueno, en este estudio, es un estudio muy pequeño. Bueno, espero que puedan escucharme. Ahora vamos a terminar. En realidad ya falta muy poco, faltaba únicamente lo del tratamiento. Disculpen por la interrupción. Les, les estaba comentando acerca de este estudio, 24 pacientes, hubieron en total 73 de estos ciclos de fertilización y bueno, dividieron a dos grupos. Dividieron en dos grupos respecto al riesgo trombótico, si era alto, o al grupo 2 si el riesgo trombótico era muy alto. Entonces, aquí lo que observaron fue que en 19 pacientes que llevaron a cabo, en estas 19 pacientes que eran consideradas como alto riesgo, pues el tipo de tratamiento que llevaron a cabo fue la ovulación con inducción de gonadotropinas, contrario al grupo 2 de alto riesgo que se realizó con una inducción natural. Los picos de estradioles, como pueden ver, hay una gran diferencia entre un ciclo natural de 193 en aquellas que eran consideradas de muy alto riesgo y de 1791 en pacientes en las que, aunque eran de alto riesgo, pero sí se utilizó este tipo de gonadotropinas. Entonces, lo que se obtuvieron fue 8.4 ocitos por ciclo, comparado con aquellas que llevaron un ciclo natural solamente de 1.2. Y respecto a los resultados de trombosis, en aquellas que eran alto riesgo y que llevaron a cabo el tratamiento con estas gonadotropinas, pues efectivamente de estas 19 pacientes, la mitad, 10 pacientes, llegaron a un embarazo satisfactorio, comparado con el grupo 2 que no lograron un embarazo. Entonces, en ambos grupos no hubo ninguna complicación ni trombótica ni hemorrágica.
¿Qué es lo que nos dicen las guías americanas respecto a la medición de un panel de trombofilia en general para todos los pacientes? Bueno, normalmente estas guías te dicen que tú no debes de realizar un perfil de trombofilia en todas las pacientes en las que vas a dar anticonceptivos orales, por ejemplo. Pero en este caso hay recomendaciones condicionales para el caso de pacientes que están en un alto riesgo de trombosis y que tienen que llevar a cabo o que tienen un factor de riesgo mayor transitorio. En este caso, por ejemplo, el embarazo pues es considerado un factor de riesgo mayor para trombosis. Entonces, en mujeres que tienen el antecedente familiar de una trombofilia, sobre todo las más importantes, deficiencia de los anticoagulantes naturales, proteína C, proteína S, resistencia a la proteína C, deficiencia de antitrombina o aquellas que tienen una mutación homocigota del factor 5 Leiden o del gen de la protrombina, pues entonces en este caso sí valdría la pena realizar un perfil hormonal, un perfil trombofílico en una paciente que está por llevar a cabo este tipo de tratamientos. Entonces, ¿en quién sí y en quién no? ¿O en qué momento más bien? Bueno, ¿en qué momento se tienen que realizar estos perfiles? Después de 3 semanas, en caso de que hayan tenido el antecedente de un evento trombótico, ya sea venoso o arterial, después de 48 horas de la suspensión de heparina, sobre todo porque hay mucha dificultad en la interpretación del anticoagulante lúpico, tiene que caer en manos de personas que lo sepan realizar y que lo sepan interpretar, porque si no, es una de falsos positivos, falsos negativos, que entonces, pues, tiene que tener sus condiciones como esto de medirlo. En realidad las guías recomiendan que al menos 12 horas de la última aplicación de enoxaparina en el caso en el que el tratamiento anticoagulante no se pueda suspender. Eh, ¿Y qué más? En caso, bueno, este no sería el caso para sus pacientes, pacientes que estén bajo terapia con antagonistas de la vitamina K o con los anticoagulantes directos. Entonces, en este caso, pues el tiempo de suspensión de los anticoagulantes es mayor para evitar estos problemas de laboratorio. Y pues en general esto, ¿no? Nunca se debe de medir durante un evento agudo trombótico, durante la terapia anticoagulante, durante el embarazo o el tratamiento hormonal. Esto es muy importante porque entonces aquí vamos a tener resultados que pues en realidad van a ser falsos, porque como ya sabemos, los niveles de los anticoagulantes disminuyen, me refiero a nuestros anticoagulantes naturales, disminuyen durante el embarazo y otros factores de la coagulación aumentan. Les vuelvo a comentar, un incremento del factor 8 y del factor 5 que se ven durante un embarazo, pues pueden provocar una falsa resistencia a la proteína C. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues abarcar a la paciente en un todo. Los riesgos se incrementan con la edad. En mujeres mayores de 35 años, pues el riesgo de presentar trombosis aumenta 2 veces. En caso de obesidad, mujeres mayores con un índice de masa corporal mayor de 20, los registros han reportado tasas de riesgo desde 1.23 hasta 3.2 veces en este tipo de pacientes con obesidad. Y aquí lo más importante, en aquellas mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, ya sea por el hiperestrogenismo, por la resistencia a la insulina y porque son pacientes crónicamente inflamadas, lo mismo que la obesidad, el riesgo incrementa casi hasta 5 veces el riesgo trombótico. Muy bien, ya vamos al final respecto al tratamiento de las pacientes que sí llegan a tener un tromboembolismo venoso cuando están bajo estimulación ovárica. Hay poca información, las 2 guías más fuertes son esta de la Sociedad Británica, yo les voy a hablar de la Sociedad Británica. Entonces, ¿qué es lo que me dicen? Que primero, una paciente que tienes que considerarle el riesgo trombótico. Entonces,
Esta tabla la implementan en estas guías británicas para la reproducción asistida. Entonces, aquí podemos ver que son muchísimos los riesgos que tienen que tomar ustedes en cuenta antes de iniciar este tratamiento o este tipo de tratamientos de fertilización in vitro. Entonces, pacientes que ya hayan tenido el antecedente de tromboembolismo venoso arterial, pacientes con válvulas protésicas, que ahí sería un muy alto riesgo, pero pues son cosas que se pueden llevar a cabo. Las pacientes que ya tengan conocida una trombofilia, y entre todas los riesgos generales que ya conocemos, que son la obesidad, la multiparidad, el tabaquismo. Entonces, todos estos factores se tienen que tomar en cuenta para poder asesorar si efectivamente la paciente tiene un riesgo trombótico. Entonces, se les recomienda utilizar como esta tabla. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo dar profilaxis a estas pacientes? En las pacientes que tienen alto riesgo, o dependiendo del riesgo que se calcula, alto, intermedio o bajo, lo que se tiene que hacer es pues referirlos a alguien que sepa manejar sobre todo el riesgo trombótico en pacientes embarazadas. El uso de heparinas de bajo peso molecular, la modificación de los protocolos para poder reducir el riesgo trombótico, por ejemplo, no utilizar, si es posible, progestágenos o estrógenos, pero bueno, esto es parte de lo que conlleva sus protocolos de fertilización in vitro. Te lo dicen que una paciente que está en muy alto riesgo, pues preferiblemente optar por una estimulación natural que en vez de una hiperestimulación. Y pues en caso de que se llegue a aplicar la heparina de bajo peso molecular, ¿cuándo se debe de retirar? Por ejemplo, en el caso de que se tenga que extraer el ovocito, pues ahí de preferencia de 6 a 12 horas antes del procedimiento, cuándo interrumpirlo y cuándo pues reiniciarlo en general. En el riesgo intermedio, más o menos el mayor riesgo lo dan en cuanto a la tempística del retiro del osito. Entonces aquí se tiene que reiniciar el tratamiento de 6 a 12 horas después del retiro. Y en caso de que las pacientes pues tengan un riesgo alto o que presenten síntomas de síndrome de hiperestimulación ovárica, pues entonces en este caso hay que dar el tratamiento con heparina de bajo peso molecular y de tener la heparina de bajo peso molecular cuando el periodo menstrual inicie o después de la resolución de este síndrome. Y pues en general eso es como las principales consideraciones respecto a la profilaxis. Y en cuanto a consideraciones generales, pues sobre todo un trabajo multidisciplinario con expertos en el área de trombosis, sobre todo. La educación del paciente, que es muy importante. En su plática antepasada hablaban mucho acerca de la obesidad, que es pues uno de los factores de riesgo más importantes para estas pacientes, la edad, que pues definitivamente esa no se puede cambiar como factor de riesgo, pero pues sí, no es lo mismo tener una mujer añosa con otros factores de riesgo, como que no lleve una dieta saludable, no haga ejercicio, tenga un índice de masa corporal mayor de 30, entonces respecto a reducir el 10% del peso corporal en pacientes con obesidad, pues es muy importante. Y pues esto es en general en todo. Aquí hablan de registros que no sé si nosotros llevemos en México de este tipo de pacientes, los eventos. Yo creo que, pues para concluir, definitivamente no es algo que se tiene que dejar a la ligera, el riesgo trombótico, sobre todo por los niveles hormonales que ustedes utilizan. Si de por sí la hipercoagulabilidad se estudia
solo con anticonceptivos orales, pues ustedes que manejan muchísimas más elevadas dosis de este tipo de hormonas, pues entonces sí es algo que yo considero que hay que tener en cuenta. Disculpen el retraso que les hice tener y les agradezco por escucharme.